Estimados, en la sesión de hoy nos corresponde a un gran amigo, un jurista de carta cabal, el doctor Jesús Rincón. Yo no pretendo con esto que abordemos una especie de derecho local, de derecho en el ámbito venezolano, de derecho provinciano, es decir, pero he querido venir reflejando en cada una de estas vivencias lo que nos podría hablar, por ejemplo, de juristas en el ámbito llanero, lo cual lo hemos tenido, en el ámbito andino. Hoy no corresponde a un jurista zuliano en su plena acepción, tanto, y repito, por la condición de jurista, como por esa zulianidad bien acendrada, bien, que forma parte, pues, de la propia esencia de nuestro invitado. Jesús Rincón, y él nos dirá buena parte de su vida. Ha sido juez, yo por ahora ha tenido una actividad universitaria importante y ahora cuenta con nosotros en esa interesante actividad académica que es la Academia de Ciencias Políticas del Zulia. Jesús, ¿cómo estás? Muy buenos días, Ángel, ¿cómo estás? Jesús. Gracias por invitarme, ¿no? Bueno, merecidamente. ¿Tu nombre completo? Jesús Enrique Rincón Rincón. Rincón. Vamos a comenzar por el nombre. Evidentemente, el nombre de Jesús Enrique tiene un origen. ¿Dónde tendría ese origen? La verdad es que no muchos familiares míos se llamaban Jesús Enrique. Realmente no averigüé cuál era el motivo. Pero como nosotros somos una familia muy numerosa, de 3 hermanos, a lo mejor ya se les habían acabado un poco los nombres, entonces buscaron el de Jesús. A lo mejor desde que nací trataron de ver si me enmendaba mi camino y poniéndome el nombre de Jesús podían ayudar un poco. No sé los motivos. De todas maneras, de Jesús Enrique es que salió, como todo el mundo me conoce, Chulique, nace de allí, de Jesús Chucho y de Enrique Lique. Entonces uniendo Chucho y Lique, Chulique. Así como ocurre con los José Enrique, Chelique. Menos mal que yo Cheo y Enrique. Yo esperaba que tú lo dijeras, porque a lo mejor muchos de nuestros amigos dirán, bueno, pero yo lo conozco es por Chulique. Entonces, ese es el nombre. Sí. Yo esperaba que tú lo dijeras, porque yo creo que eso no te ofende, ¿no? Los bajos fondos. Es que mucha gente cree que es como un apodo, y en realidad no es un apodo, es una cuestión familiar. Inclusive quien me lo puso fue mi madre. Seguramente entre travesura y travesura, Chulique para acá, Chulique para allá, llamándome la atención. Le era quizás más fácil que Jesús Enrique y más coloquial. Y ya todo el mundo me conoce así. Tienes el Rincón de forma doble. Cuéntanos el origen de ese apellido. El Rincón, que yo sepa, pues viene de España. Y yo soy Rincón porque mi papá viene de una familia de aquí del Zulia, específicamente entre Maracaibo y La Cañada. ¿Por La qué? Cañada también era el pueblo con el que estaba vinculado. Disculpa, Jesús, ¿por qué antes de hablar de tu padre, no me indicas por qué me enviaste esta lámina? ¿Quién representa? Bueno, ese es mi padre. Mi padre, nosotros no es que somos descendientes directos, pero sí de alguna manera indirectos de Rafael Urdaneta. Mi abuelo paterno, el papá de mi papá, era Ángel Renato Rincón Urdaneta. Y un pintor de aquí del Zulia, que iba a hacer unos cuadros de Rafael Urdaneta, en las imágenes que tenía de Urdaneta, se le pareció mucho a mi padre y le pidió que posara para hacer el cuadro. Entonces ese cuadro hizo varios cuadros al respecto y se donaron unos a Colombia y otros aquí a Maracaibo. Estaba inclusive en el Banco de Maracaibo, en una oficina principal que tenía el banco en la avenida 5 de Julio. Estaba ese cuadro, un cuadro enorme, en toda la entrada en el salón principal del banco. Háblanos. Entonces, pues ese es el motivo del cuadro, que él consideró que se parecían y que como eran familia, pues, descendientes lejanos, pero de Urdaneta, entonces
dentro de esa zulianidad tan esencial en ti, en los tuyos, háblanos un poco, muy brevemente, para la gente que a lo mejor, ¿qué representa Rafael Urdaneta? Bueno, uno podría decir la consolidación de la independencia de la República de Venezuela se logra es con la batalla de Maracaibo. ¿Qué representa Rafael Urdaneta? Bien, bueno, Rafael Urdaneta es el héroe máximo que tiene el Zulia, que estuvo el Zulia en la Guerra de la Independencia. Fue un hombre que muy leal. De hecho, Bolívar decía que de los dos generales más leales que él tenía eran Sucre y Urdaneta. Y Urdaneta, y le tenía tanta confianza al Libertador que lo puso de presidente de la Gran Colombia. Y fue también el que en momentos duros y difíciles de Bolívar, como aquella vez que trataron de asesinarlo en Bogotá, en la conjura de septiembre, contó con Urdaneta. Y Urdaneta, por supuesto, fue el que dirigió prácticamente la independencia del Zulia del poder español. Parece que el Zulia estaba tan, o sea, la separación que había en ese tiempo de no haber puente ni haber buenas comunicaciones, el Zulia estaba como aislado del resto de Venezuela y por eso se mantuvo hasta 1821, hasta hace 200 años, se mantenía apoyando a la corona española hasta que precisamente Urdaneta los convenció de que ya se independizaran. Y hace poco tuvimos la celebración del bicentenario de la independencia de la provincia de Maracaibo, que se incorporó a la Gran Colombia. Muerto Bolívar, Urdaneta regresó al Zulia. Sí, precisamente Bolívar muere el 17 de diciembre de 1830 y poco tiempo después regresó Urdaneta, porque a pesar de que mucha gente que estaba cercana a Bolívar la estaban persiguiendo, a él le aseguraron, precisamente por sus méritos y porque lo conocían bien, especialmente Páez, que no se le iba a perseguir. Y de hecho después lo tomaron en cuenta en algunos cargos. Creo que llegó a ser incluso ministro de guerra, sí, en algunos gobiernos. Y él fallece en París y precisamente en una misión diplomática que le había encargado el gobierno venezolano en aquel momento. Bueno, entonces de ese tronco de Urdaneta provienen lejanamente tus ancestros, ¿no, Jesús? La parte paterna, porque mi padre, los dos apellidos de él eran Rincón Harris. Entonces, el Harris sí viene, es de Inglaterra, especialmente de un señor, un ciudadano inglés, que llegó a ser gobernador de la isla de Jamaica, que se llamaba Sir Frederick Harris. Bueno, se llamaba Frederick Harris, el sérselo era un título que le concedió la reina en ese tiempo. Pues él luchaba contra los piratas, etcétera, etcétera, y se vino a Maracaibo en tiempos precisamente de la independencia. ¿Él es tu padre? Y ese era mi padre, sí, exactamente. Y ese era mi padre, que por cierto dicen que nos parecemos un poco, claro, ahí estaba él más joven. Pero veo que tu madre también es Rincón. Sí, mi madre es Rincón, pero de una rama Rincón de Trujillo, porque mi madre, aunque nació en el Zulia, porque su mamá venía a Maracaibo y venía allá pues casi para dar a luz. Sí, esa es mi madre. Y en los puertos de Altagracia, antes de cruzar el lago, dio a luz a mi madre. Entonces ella era Rincón, pero del lado de Trujillo, específicamente de la población de Escuque. Yo tengo entonces pues sangre andina y sangre zuliana. Hay mucha relación, ¿no?, entre Trujillo y Zulia. En esos años, a mí me recuerda mucho aquella novela que después se hizo película, no sé si le llegaste a ver, es País Portátil, ¿no?, donde se trata de una familia trujillana y hay una secuencia en donde
ella se iba a casar y la abandona, no asiste el novio y va hacia los puertos de Altagracia, ¿verdad? Para tomar el barco, para ir a buscar al que la abandonó. Pero eso no fue el caso de tu madre, pues ambos. No, a Dios gracias no. A Dios gracias no. Y precisamente posteriormente, años después, mi padre y mi madre se conocen en un ferry. Cuéntanos eso, en un ferry. Mi padre era un comerciante establecido y mi madre era una muchacha adolescente. Pero mi padre con buen ojo le llamó la atención la muchacha. Incluso lo que nos relatan es que él conversó con ella. En aquellos tiempos no se atrevía nadie a preguntarle dirección, etcétera y tal. Además que estaba su mamá allí con ella y había que tener mucho cuidado de no caerle mal a la familia. Y él lo que hizo fue que después que salieron, la siguió para saber dónde vivía. Y entonces luego, pues unos días después, se le apareció con unas flores y pedirle permiso a la mamá para poder visitarla, etcétera, etcétera. Entonces, el comerciante Rincón se casó con la joven. ¿El nombre de tu madre? Ana Cecilia. Con la joven Ana Cecilia, la joven trujillana Ana Rincón. Y se casaron en el Zulia, se casaron en Maracaibo. Sí, en Maracaibo, exactamente. Sí, ¿Y dónde se estableció? En aquel tiempo tú sabes que la gente preparaba el matrimonio más que ahorita, pues, o sea, para casarse había que cumplir una serie de requisitos, comprar una casa, tener todo, pues, asegurar digamos, la cuestión económica, conocer bien a las dos familias, pues que todo estuviera, ya todo estaba, digamos, verificado. A quien vemos es muy probable que todo resultara bien. Ese es mi padre en la primera comunión. En Maracaibo. En Maracaibo, sí. Él era un tipo muy aventurero, por cierto, aprovecho para decirte, porque allí está también mi padre con mis hermanos mayores, y ahí no estoy yo. Él era un tipo que quería desde el comienzo ser comerciante. Entonces estudió solo el bachillerato y luego le pidió a su padre que lo emancipara para poder irse a Estados Unidos sin prácticamente casi hablar nada de inglés. Y se metió en un barco, pidió trabajo como marinero prácticamente para ayudar en el barco y se fue a Nueva York. Y allí estuvo 2 años mientras hacía contactos para traer productos de Estados Unidos. Y allá no le querían hacer mucho caso porque él les había escrito pidiendo que fuera su representante, pero creían que era un hombre ya hecho y derecho. Cuando ven que era un muchacho de 16 años, pues no lo creían algo serio, ¿no? Pero sin embargo, luego le empezaron a dar poquitas cosas y que se encargara de... Y él lo hizo también, que ya de allí, pues, empezó a traer muchos productos y a exportar productos venezolanos a Europa y Estados Unidos, y así fue que hizo una pequeña fortuna gracias a eso. Y gracias a eso porque pudo mantener 13 hijos, ¿no? Pues, porque no es cualquier cosa, pues. Jesús, perdona que te ataje. Fíjate que tú hablas de que tu padre en esos años se fue a Nueva York. Yo tengo entendido que de las regiones de Venezuela que más viajan, que se encuentran establecidos más en el extranjero, son los zulianos, ¿no? Por ejemplo, sí, así es. La comunidad zuliana en Florida ahorita es importante, ¿no? Sí. Pero no es una cosa nueva, es una cosa de hace mucho tiempo, ¿no? Parecía que la posibilidad de viajar de los zulianos hacia afuera era mayor que la de otras partes. Bueno, en realidad, siempre los zulianos hemos viajado mucho. Bueno, a todo el mundo le gusta viajar, pero a los zulianos en particular les gusta mucho. Y el Zulia con Estados Unidos y con la misma Europa siempre ha tenido mucho contacto. De hecho, si tú ves una historia del puerto de Maracaibo y del Zulia desde el siglo XIX, tú vas a ver que aquí llegaban cantidad de barcos ingleses, holandeses, norteamericanos, bueno, pero increíble.
lo que no llegaban al resto del país. Por eso durante la independencia, en los primeros 10 años, Maracaibo era una isla que, digámoslo así, estaba aislado del Venezuela y estaba progresando mucho. A diferencia del resto del país que estaba en una continua guerra. Y entonces, posteriormente, la industria petrolera que trajo a ingleses, holandeses, más aún, y norteamericanos, pues instalaron aquí muchas colonias, entonces hubo mucha relación. De hecho, nosotros teníamos un consulado norteamericano aquí en Maracaibo. No teníamos que ir a ningún lado a sacar visa ni nada. Y más aún, ni siquiera teníamos que ir al consulado, sino que hacíamos la solicitud por la agencia de viaje y la agencia de viaje se encargaba de todo y nos entregaban visas de 10 años sin ningún problema. O sea, prácticamente los de aquí, los de Maracaibo, estábamos con un trato preferencial al de cualquier otra parte por la relación que había sitios, casas de Estados Unidos, hasta cuestiones de la NASA que traían, cuando empezó la NASA, que traían exposiciones, lo que se llamaba la Casa Americana. Todo eso en el Zulia era normal. Ahora lo que pasa es que de esos 5,5 millones de venezolanos que han tenido que huir del país por el desastre en que está el país, claro, nosotros tomamos frontera con Colombia, fácilmente llegamos en poco tiempo, en 1 hora y pico, a Maicao, y de allí, pues, por Colombia se puede ir a cualquier país. Eso es lo que ocurre. Por eso es que hay muchísimos zulianos que se han ido del Zulia, y esas son las colonias que tú estás viendo en casi todos los países latinoamericanos y sobre todo en Miami. Tú dices que en esa foto son los hermanos mayores. ¿Cuántos No, son? allí no estoy yo. Allí están mis hermanos mayores. Yo soy el octavo de los 13. Allí están mis hermanos mayores cuando vivían ellos en Bellavista, esa quinta que fue la que papá mandó a hacer para mamá. Allí vivían ellos, pero luego papá decidió que se mudaran para una zona que se llama Los Aticos, que todavía está, por supuesto. Ese nombre Los Aticos es porque son pequeños hatos, o eran, mejor dicho, pequeños hatos. Y como estaba cerca del centro, él quería estar cerca del trabajo de él. En cambio, esta quinta estaba más lejos, estaba en las afueras de Maracaibo. Aquí sí estoy yo. Esto es un bautizo de una ahijada de mis padres. Entonces allí estamos los hermanos menores. ¿En qué iglesia? En ese tiempo. Después nacieron otros. ¿En qué iglesia? Yo estoy por aquí por el medio. Digo, ¿en qué iglesia? ¿En la Chiquinquirá? No, esa es la iglesia de Santa Bárbara, que todavía está, pero está cerca de la Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá. Está en el mismo paseo que hicieron, que conecta la gobernación, la catedral, con la basílica. Entonces vamos a decir, la catedral está a un lado, la basílica está en el otro extremo, y en el medio está la iglesia de Santa Bárbara. Una iglesia muy bonita, porque... Perdona la imprudencia, Jesús, pero me imagino que tu papá debió tener buenos ingresos, porque mantener una familia tan numerosa como la de ustedes, ¿no? Y fíjate, sí. Y fíjate lo bien vestido. Sí, papá tenía... Lo bien vestido. Sí, papá era un hombre sumamente trabajador. Realmente, él trabajaba prácticamente los 7 días de la semana. Y exportaba muchos productos del país, entre ellos café, cacao, el cacao porcelana del sur del lago, que es mejor. Allí está mi papá con un amigo, que ellos hacían viajes a caballo para el sur del lago para hacer negocios y tramitar directamente la traída de productos, y a veces le daban la vuelta al Zulia e iban hasta el Táchira, hasta Trujillo. Estoy hablando de viajes que podían durar 8, 10, 15 días, y donde estaban a caballo y dormían donde los agarraban la noche. No habían vías de comunicación, era prácticamente selva, los sitios montados, y
donde había toda clase de animales, culebras, porque cerca de Maracaibo habían incluso hasta osos y alguna especie de pumas y de animales salvajes, pues. Hasta Y papá osos. iba incluso con Osos dos pistolas. Serían osos hormigueros, ¿no? No. Osos. Por aquí había de todo antes. Hay un libro muy interesante del que era cónsul de Estados Unidos en Maracaibo, que a finales del siglo XIX, mucho antes incluso que naciera mi padre, escribió de cómo se inundaba Maracaibo y cómo en algunas oportunidades, porque Maracaibo estaba rodeada de hatos y de sitios pues, prácticamente de selva, cómo aparecían animales de todo tipo, incluso hablaba de culebras enormes, tipo boa, de osos, hablaba incluso de animales como esos pumas y así, que eran, y que los veía nadar y meterse a las casas en esos momentos, pues, y que si salían muy poco, cazaban, inclusive venados. Aquí se cazaban venados, todavía hay, a veces se consigue, Caramba. pero claro, ya mucho menos. Mira, la cuenta, no, en esa foto la cuenta sí me da que están todos ustedes, ¿no? Ahí estás tú. No, aquí tampoco estoy yo. Tampoco. No, tampoco, siguen siendo mis hermanos mayores. Ajá. Y yo no estoy. Ajá. Los que están atrás son mi bisabuela, mi abuela y una tía abuela. Aquí sí estoy. Esto ya es en la casa de los Aticos. Y yo estoy aquí de Liquiliqui Blanco, aquí al lado de mi abuela. Parado, mi abuela está sentada y yo estoy a su lado. Allí vivimos 10 años en esa casa que daba al lago. De más está preguntarte que naciste en Maracaibo, entonces. Sí, nací en Maracaibo. Nací en Los Aticos. ¿Cuáles son las canciones que te rememoran esa infancia? Es decir, si yo te preguntara canciones que te recuerdan a esa infancia, a tu madre, a tu padre, que les gustaba a ellos escuchar y que por ello lo escuchabas tú, pues necesariamente. ¿Cuál me podrías decir? Bueno, en realidad depende, ¿no? Si son canciones de cuna, pues las antiguas normales que eran Mambrú se fue a la guerra, los pollitos dicen. Mambrú se fue a la guerra, chiribín, chiribín, chin, chin. Mambrú se fue a la guerra, quizá cuando vendrá, ja, 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 ja. Quizá cuando vendrá. Ahora, si son canciones ya de otro tipo, en realidad yo las que comencé a escuchar en el Picó, que era el tocadiscos pues, que había en la casa, y la radio, eran canciones de Daniel Santos. Hay un dichito por ahí que se ambiente popular y dice así, y de mi socio. Ese también es mi padre. Las canciones de Daniel Santos. Esto fue en un viaje que hicimos yo acabo de cumplir 9 años, a Cuba, Estados Unidos y Canadá. Que papá nos llevó en el 59, cuando empezó la revolución, había empezado ya la revolución cubana. No, pero espérate un momento, Jesús. En el 59 tú tenías 9 años, entonces voy a tener... Acababa de cumplir, yo cumplo en mayo. Entonces, yo acababa de cumplir 9 años. ¿En qué año naciste tú? Y disculpa la infidelidad. En el 50. Ah, en el 50. Ah, caramba. Sí. Yo nací en el 50 y entonces mi padre había enviado a mis 2 hermanas mayores a Canadá a estudiar el bachillerato. Y entonces quiso ir a visitarlas y además hacer negocios. Él siempre mezclaba todo, especialmente en Estados Unidos, y averiguar algo de Canadá que creo que no la conocía. Mis hermanas estaban en Canadá. Entonces nos llevó a los menores en ese tiempo, éramos estos que están acá, y paramos en Camagüey, en Cuba,
y luego seguimos a Miami y de Miami cogimos tren hasta Nueva York, después Búfalo, llegamos a Canadá y de vuelta. Fue un viaje largo para ver a mis hermanas allá, cómo les estaba yendo en el colegio. Me decías que Daniel Santos, ¿qué canción de Daniel Santos te recordaba esa época? Yo recuerdo, todavía me acuerdo y todavía a veces las pongo, no mucho, muy seguido, pero yo no he visto a Linda. Yo no he visto a Linda, parece mentira. Es una. Yo no he visto. Y había otra que me llamaba la atención también, que era que ayer te vi pasar, como que era. Qué raro. Ayer te vi pasar y al quererte llamar, la verdad es para que te asomes. Sí. No sé si te acuerdas tú de esa. Sí, cómo no. Ayer te vi pasar. No me acuerdo si se llama así. Ayer te vi pasar y al quererte llamar, la verdad es que no me acuerdo bien la cosa. Yo tampoco canto muy bien. O es la clásica canción de Me voy a la guerra, ¿no? Recuerda que también Daniel Santos era un independentista, pues por la causa. Sí, él es puertorriqueño, sí, claro. Mira Jesús, sí. Es decir, había muchos cines en Maracaibo en los años 50. Sí, en Maracaibo había cantidad enorme de cines. Te recuerdo por la influencia norteamericana e inglesa de las petroleras. De hecho, aquí hicieron colonias porque trajeron muchos trabajadores norteamericanos y entonces uno de alguna manera se relacionaba, tenía amigos que eran gringos, pues niños, hijos de la familia y tal, y aunque ellos estaban en colonias medio separadas, sin embargo siempre nos encontrábamos en algún sitio o coincidíamos en algunas actividades. No en colegios, porque ellos inclusive tenían hasta sus colegios aparte. Pero, sin embargo, siempre coincidimos en los clubes. Entonces, en aquel tiempo habían no solamente una cantidad enorme de salas de cine, de esos cines grandísimos que habían prácticamente por toda Maracaibo, sino que además en los clubes. ¿Cuál era? Clubes que habían en la ciudad. Claro, pasaban películas. ¿Cuál era el cine más importante, más grande de Maracaibo en aquellos años? Había un cine que se llamaba el Cine Ávila, que creo que ahora, desde hace muchos años, eso desapareció, lo tienen como una de estas cuestiones religiosas. No sé si es de los evangélicos, que tenía, creo que estaba en el centro, centro de la ciudad, en el centro de la ciudad. No estaba en el centro, pero cerca del centro. No era el propio centro, pero sí cerca. Y era un cine que además tenía aire acondicionado. Eso era un cine en aquellos tiempos aquí en Maracaibo, creo que fue de los primeros sitios de Venezuela donde pusieron aire acondicionado y especialmente en cines. La mayoría de los cines en casi todo el país no tenían aire acondicionado. Ese cine creo que tenía capacidad para 1.200 personas, o sea que es un cine grande. Tú vivías en el sector Los Aticos, ¿no? Un poco para que la gente... Los Aticos. Los Aticos no es en el... Cerca del centro. Es cerca del centro. Cerca del centro. Sí, es cerca, es a pocos minutos del centro y está dando al lago. O sea, por supuesto, tiene la carretera que atraviesa esa zona, tiene una parte que no da al lago y no que da al lago. Nosotros, mi padre había comprado 2 casas, una que daba al lago y otra que no daba al lago. Pero esas casas, como eran pequeños hatos, no eran solo casas, sino que eran un terreno inmenso. Entonces, allí pues teníamos mucho espacio para jugar y Jesús, y poner los amigos. ¿Y qué película te recuerda a ese cine Ávila allá en Maracaibo a donde fuiste? ¿Qué película te recuerdas con especial deferencia de esa época? Bueno, cuando estaba niño yo recuerdo algunas como El Niño y el Toro. Sí, que era un clásico. Luego a mí me llamó la atención mucho, pero esa no la vi allí, sino la vi en un club, de la película de Rebelión en la Granja, la del libro de Orwell, sí. Pero en película, que era como especie de caricatura,
y me llamó mucho la atención. Yo creo que esa película que siempre la recuerdo por la cuestión del socialismo y el comunismo y tal. Y entonces, allí empecé yo como a... Mira, pero no nos adelantemos tanto. Mira, mencionaste algo interesante. Bueno, ya es un lugar común que todo el mundo dice, Maracaibo es la ciudad más fría de Venezuela por el tema de así es. Ahora con el tema de la luz, etcétera, ya no será tanto. Pero yo quiero hacerte una pregunta un tanto banal. ¿Cuándo fue la primera vez que tuvieron en tu casa aire acondicionado o te montaste en un carro con aire acondicionado? Bueno, en realidad, en mi casa nunca papá puso aire acondicionado. Papá era muy enemigo de eso. Además que en realidad él era